tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Estamos llegando al fin de año, ya cerca. Hoy lunes, ya andamos ahí rondando los días. Hoy es que 14, ¿no? 14 de diciembre, estamos ya por terminar el año y se impone sin duda un recuento de todo lo acontecido políticamente, socialmente, económicamente en este año complejo, terrible, de pandemia, de contradicciones, donde los gobiernos, las sociedades, los líderes, pues han sido motivo del mayor análisis y la mayor controversia por las decisiones que se han venido tomando a nivel mundial. Esto es un tema que ha impactado, han cambiado los paradigmas. Y quise invitar para estos programas, para este programa, a dos amigos de mi mayor afecto, que además son politólogos, son analistas de la clase política nacional, internacional, mundial y hasta estratosférica, ¿no? Y que han sido siempre gente muy seria en el ámbito académico, en el ámbito del análisis político, porque creo que se impone hacer un recuento sin censura de lo que ha sido este año. Y en ese contexto, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Isidoro Illescas. Gracias, Isidoro. Buenas tardes Adrián. Como siempre, bienvenido. Viene desde muy lejos Isidoro, pero desde la Sierra Norte tuvo que subir. Pasando la aduana. Subir y bajar, ¿no? Y bueno, mi amigo Adrián Ortiz Romero, analista político, gran amigo. ¿Sabes cómo nos hicimos amigos, Adrián y yo? Ayer me lo estaban recordando en una reunión pequeña. ¿Te acuerdas cómo nos hicimos amigos? Sacó una columna donde me criticaste hace años. Y usé una palabra incorrecta. Sí, no, todo bien, pues. Y entonces, en el estilo que nosotros tenemos, yo le hablé, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Adrián. Pediste derecho de réplica. Derecho de súplica. De alguna manera, pero no, cabrón. En buena lid, ¿no? En buena lid, le llamé y le dije, oiga, yo no lo conocía, lo leía, pero yo no conocía personalmente a Adrián. Entonces, en buenos términos le hablé y le dije, oiga, pues, la verdad es que creo que no es así, como usted lo planteó, porque no nos vemos y lo cotorreamos. Y de ahí somos amigos. Qué bueno. Yo creo que así se deben hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Isidoro, a ver, tú que vienes ya muy organizado. Yo vine aquí un poco organizado con algunos sucesos, no son todos, pero sí, creo adelante. Que si rápidamente hacemos un repaso de los sucesos internacionales hasta los sucesos oaxaqueños, podríamos así como recuperar algunos de estos para debatirlo. Bueno, a nivel internacional, pues el tema el tema medioambiental que ocupó la atención internacional, pues fueron los incendios en Australia, que empezaron en diciembre, se continuaron hasta enero, finales de enero del 2020, ¿no? Luego la caída de los precios del petróleo, que también fue un fenómeno internacional que le pegó a todos, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos, por supuesto, la más reciente, y a partir de febrero, pues la pandemia que se convirtió en la tragedia internacional y que le fue pegando en diversa magnitud e intensidad a todos los países y pueblos. Luego en México, en México le agarró la pandemia en pleno levantamiento censal, si se acuerdan. Estaba en este proceso de levantamiento censal cuando empezó a hacer crisis la pandemia, porque ya venía, ¿no? Bueno, tenemos también en marzo, aquella famosa megamarcha de mujeres, 80,000 mujeres movilizándose en la Ciudad de México, movimiento feminista que cobró fuerza, ya la tenía, pero demostró una potencia, una capacidad de respuesta que no se había visto. Luego al día siguiente, eso fue 8 de marzo, 9 de marzo, el paro nacional, que también resultó todo un éxito. Mujeres, ¿no? Así es. Y luego, más o menos por ahí por mayo, la famosa Ley Bonilla, ¿no? La Ley Bonilla que ocupó la atención por varios meses de los medios nacionales, que finalmente fue
fue la- abrogada, ¿no? que Fue, ampliaba el periodo fue archivada, de gobierno, que le ampliaba el periodo de gobierno del gobernador de Baja California, que por cierto tiene COVID, ¿no? Sí, sí, Está con ahorita COVID, está sí. hospitalizado. Ya salió, pero bueno, Ah, está, salió ayer. está en esa etapa. Luego viene junio, el terremoto que tuvimos en Oaxaca, el 23 de junio, ¿no? Agosto, la famosa revelación de Loret de Mola sobre las transacciones non sanctas de Pío López Obrador y también todo el revuelo que esto causó y luego la exoneración del poder judicial. En octubre, pues viene otro momento importante que fue la detención del general Salvador Cienfuegos, ¿no? Que Claro, también eso es. puso en una relación en una situación muy difícil al gobierno mexicano frente al gobierno de Estados Unidos, pero también a la presidencia de la República frente a los militares, que se resolvió, creo que en buenos términos, afortunadamente. Después de ahí, bueno, pues tenemos el fenómeno en octubre, las inundaciones de todos los, de buena parte de los estados del sur-sureste, pero Tabasco, con mayor énfasis en Tabasco, fue toda una desgracia lo que ocurrió en Tabasco, ¿no? Finalmente los relevos que se dieron en el INE, el nombramiento de los consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral. En Oaxaca, pues así, digo, hay 2 o 3 eventos importantes a nivel del Congreso local, por ejemplo, la ley antiplásticos, que no fue una iniciativa muy sui generis, sino ya a nivel de la Ciudad de México ya se había puesto el ejemplo sobre esta legislación, ¿no? Pero bueno, aquí en Oaxaca generó también polémica, los empresarios, por supuesto que los comerciantes se opusieron inicialmente, después se llegó a una solución intermedia y ahí va caminando, ¿no? Creo que va caminando no con el éxito que se esperaba, pero bueno, hay por lo menos en la ciudad de Oaxaca sí, en algunos lugares se observa que sí se aplica con todo rigor. Luego tenemos la detención, o más bien la entrega de este empresario gasolinero, Juan Vera Carrizales, ¿no? Señalado como autor intelectual de la agresión de la saxofonista Elena Ríos. La matanza de 15 indígenas en San Mateo del Mar, también un hecho muy relevante, terrible, muy grave, no esclarecido, por cierto, hasta la fecha, no esclarecido, grave, y todo este crecimiento de la inseguridad, de la violencia, los feminicidios, que en Oaxaca también es un tema ya de primer orden. Solamente en estos 4 años del gobierno de Murat, las organizaciones de feministas y derechos humanos han denunciado cerca de 463 feminicidios, la mayoría no esclarecidos, ¿no? Entonces sí es un fenómeno grave en Oaxaca. La violencia, por supuesto, pues apenas en estos días nuevamente en la región Triqui, ¿sí? Asesinatos en el Rastrojo, toda una familia, incluida una niña de 10 años, grave también, y ahí ni el gobierno federal ni el gobierno del estado han podido parar la violencia. Y finalmente, pues los relevos, así digamos en términos ya entrando al tema electoral, los relevos que se dieron en el Instituto Estatal Electoral de consejeros, o de un consejero, perdón, y luego también, ¿no? Y en el tribunal que se generaron muchas expectativas y que finalmente fue un más de lo mismo, ¿no? Cuotas partidistas, sale Miguel Ángel Carballido y entra un abogado de nombre Heriberto Jiménez, si no me acuerdo bien su nombre, bueno, pues, pero también abiertamente identificado con el PRI, el Partido Verde Ecologista, fue candidato a diputado por el distrito de Tlaxiaco 2016, ¿no? Y ha sido parte de la estructura del gobierno en turno. Así, en términos muy generales, Oaxaca y el contexto nacional e internacional. Y pandemia, obviamente. Claro, todo esto es el eje transversal, es la pandemia. La pandemia. Pues bueno, creo que muy puntual el recuento. Sí, sin duda. Siempre creo que ese es un tema bien relevante. A veces nos traiciona muy rápido la memoria y algo que pasó hace 6 meses ya lo dejamos como si hubiera pasado hace 20 años. Y bueno, siempre es bueno traer a la memoria todos estos acontecimientos que de alguna manera marcaron el año, ¿no? Como bien decían, la pandemia es un tema transversal. ¿Transversal por qué? Porque le pega a todo, le pega a lo social, a lo económico, a lo político,
a todo, pues, ¿no? Y creo que también en todos los ámbitos, desde el ámbito internacional, porque pues este tema o esta crisis comenzó del otro lado del mundo, en China, y hoy la tenemos presente pues prácticamente en toda la escena internacional. Creo que en este sentido vale mucho la pena, como bien lo hizo el maestro Isidoro, que honra su vocación académica, trayendo toda una lista de temas y toda una cauda de cuestiones de las que hay que hablar. Creo que en Oaxaca, en lo particular, ha habido también si lo podemos decir de esta manera, una entreveración política, porque también eso es parte de la forma, ¿no?, en la que se van desenvolviendo los acontecimientos. Por ejemplo, esta crisis que ocurre a lo largo del año entre un grupo de gobernadores con el gobierno federal a partir de las discrepancias presupuestales. Creo que podemos ver, incluso hoy en día, en el mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre, este bloque ya está conformado en lo que se denomina la Alianza Federalista, y que el gobernador de Oaxaca, en este caso, por ejemplo, fue uno de los gobernadores que, cuidando las inversiones, entiendo que la federación está haciendo a Oaxaca, la atención que la federación le está poniendo a Oaxaca, pues va a contrapelo, ¿no?, a este tipo de señalamientos, y que aunque parece una cuestión de politiquería, en el fondo creo que sí entraña también una discusión importante en el país, que fue muy revivida en México, precisamente en el contexto de la pandemia, sobre cómo funciona nuestro federalismo. 2020, por ejemplo, fue el año de la puesta en marcha aparente o ficticia del INSABI, que es parte de toda la crisis sanitaria que existe en el país, porque si ustedes lo recuerdan, a finales del 2019, principios de este desaparecen el régimen de protección social en salud, lo que era el Seguro Popular, y crean de un plumazo el INSABI, evidentemente previo a la consideración de todo lo que iba a pasar este año. Evidentemente no tenían una bola de cristal para saber lo que iba a ocurrir, pero desaparecen el esquema del Seguro Popular, anuncian el esquema del INSABI, y desafortunadamente ni uno ni otro logra tener la cobertura y las circunstancias para poder... Una respuesta real. Exacto, ¿no? Sí. Y luego que todo esto se combina con las dificultades que ha habido a lo largo también del año para la reconversión hospitalaria, para la atención de las personas que desafortunadamente, por la falta de información, por la falta también de esquemas médicos adecuados, previos y durante la pandemia, pues no han sobrevivido al COVID-19. México, hoy en día, en diciembre de 2020, es una de las 4 naciones con más muertes diarias en el mundo, y creo que eso no puede hablar más que de un fracaso, ¿no? De un fracaso de todo el sistema de salud, pero que es un sistema de salud que ha funcionado a lo largo de los últimos 30 años en un esquema federalizado, en donde participan de manera conjunta estados y federación, y que queda claro a estas alturas que es un esquema que bajo el esquema del federalismo se tiene que revisar. Creo que es uno de los muchos que ocurrieron a lo largo del año, que a lo mejor no los vimos correr en la dimensión que debieron correr o en la discusión que debieron tener, justamente por lo crítico de la pandemia, pero que ahí están y que en algún momento van a necesitar ser discutidos. Sin duda. Yo diría que, bueno, la entrada te felicito, es cierto, te estás haciendo un resumen de lo más relevante. Sí, evidentemente. Fíjate de esto que planteas tú, por ejemplo, de los incendios. Pues de veras es un tema que no se ha atendido adecuadamente todavía en nuestro país, y por ejemplo en Estados Unidos también son terribles los incendios por los problemas de sequía, etcétera. Es la respuesta de la naturaleza, mano. Alguien decía que todo lo que está sucediendo es la naturaleza, que ya dijo, órale, güey, ya párenle, ¿eh? Hay que cuidar el medio ambiente. Ya éntrenle a cuidar la naturaleza, y a cuidar la salud, y a cuidar muchas otras cosas. Luego el otro bueno, evidentemente dentro del contexto de la pandemia,
el tema de la salud, el tema de la elección en Estados Unidos y las circunstancias en Estados Unidos, que se vincula todo este tema con la elección y con la actitud que asume Donald Trump. Sí, porque Donald Trump también es uno de los principales, diríamos, líderes mundiales, si le podemos llamar líder a Donald Trump. Bueno, líder porque es el presidente, y digo, el presidente de Estados Unidos, quien sea, siempre es un referente líder, ¿no? global, pues, ¿no? Por lo menos tiene el botón Rojo. en rojo, ¿no? El botón nuclear. El botón nuclear, ¿no? Es decir, pero la forma como actúa y los resultados, lo comentábamos hace unos momentos antes de iniciar esta conversación, la estadística que presentó Ciro Gómez Leiva el pasado jueves en su programa, del número de muertos en un día, ¿no? De los que ocurrieron en Pearl Harbor, el número de muertos en las Torres Gemelas, y el jueves pasado hubo más muertos en un día que en esos otros dos acontecimientos, ¿no? 3.400 y algo de muertos. Entonces, ¿no? Está complicado el tema, ¿no? Es decir, la forma como muchos países han encarado el tema de la pandemia. Estaba yo viendo también un video de Angela Merkel, donde precisamente toma y plantea decisiones de fondo por el aumento que ha tenido Alemania en el número de casos también de contaminados, pero además ella es radical en su discurso. Y bueno, pero ese ha sido el discurso en Alemania permanentemente. No así en otros países donde ha habido muchos virajes, como también el que se presentó en este noticiero que comentamos sobre el doctor López-Gatell, ¿no? Decía el día 10 de marzo, asumo, el López-Gatell planteó de que lo del coronavirus era un tema de una bacteria no mayor, casi inofensiva. Casi inofensiva, no menos complicada que la de la influenza, y que todo iba a estar bien. Y bueno, la pasada semana, pues ya su pronóstico y su visión cambió totalmente, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema. Pero dentro de ese contexto yo les preguntaría, la relación Estados Unidos-México, la relación López Obrador-Trump, la relación López Obrador-Biden, el reconocimiento famoso que está en juego, qué tanto pesa, cuál es, desde su perspectiva de ustedes, la visión que tienen de lo que va a acontecer si Biden, yo espero que así sea, porque sí sería todavía otro hecho muy relevante que Trump se saliera con un autogolpe, no lo creo, ¿no? Pero bueno, en estos temas a veces ya no se sabe. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre el tema de política internacional? Y luego nos vamos a la nacional, ¿les parece? Aterrizando los temas y considerando los temas que planteó Isidoro y algún otro que salga. Isidoro, por favor. Sí, mira, yo creo que la postura de México frente al resultado de las elecciones en Estados Unidos, pues no fue la esperada por la mayoría de los mexicanos, ¿eh? O sea, fue una postura del gobierno federal. En ese sentido, creo que la mayor parte de los mexicanos nos ha interesado esta relación con Estados Unidos, en primer lugar porque es el país que recibe a miles y miles de paisanos que se van a trabajar ahí. En segundo lugar, porque la relación comercial de país a país es de primer nivel. La mayor. Sí, la mayor. Y en tercer lugar, pues porque es de las grandes, ya no es la primera potencia, pero sí es de las 3, 4 grandes potencias mundiales con las que cualquier país tercermundista como nosotros debe procurar mantener una buena relación, ¿no? Es decir, con Rusia, con Estados Unidos, con China. Y entonces, bueno, esa relación que se mantuvo entre el gobierno de López Obrador con Trump, pues fue tan estrecha, digo, uno lo ve a toro pasado, que se negó a felicitar a Biden en cuanto se dieron a conocer o cuanto se expresaron las tendencias ya casi irreversibles en los resultados de la elección presidencial. Y hasta la fecha se mantiene en esa postura hasta que no se haga oficial. Desde mi punto de vista ya es irreversible el triunfo de Biden. Biden ya avanzó en la integración de su equipo de gobierno, en su gabinete. Mexicana, por cierto, ¿no? Claro, en perfilar ya sus temas sustanciales, que uno de ellos que le debe interesar mucho a México es el tema de los migrantes. El otro tema es el del medio ambiente, que a Trump no le interesaba, ¿no? A Biden sí le interesa, sí. Y entonces, bueno, ya por lo menos ahí están 2 temas en los cuales hay que ponerle mucha atención. Fíjate que en este contexto que tú estás planteando,
del reconocimiento, bueno, eso es de forma. Sí. Pero, por ejemplo, un tema de fondo mayor fue el tema de la política migratoria que cambió en México. Sí, la Guardia Nacional haciendo el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Inconcebible, y más inconcebible en un gobierno de izquierda, pero eso ocurrió y eso todavía está presente hasta que Biden ahora sí se siente en la Casa Blanca y empiece a despachar asuntos. Yo creo que ya hay un proyecto no va a ser la solución radical en el tema de los migrantes, pero por lo menos en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos, creo que ahí ya va a ser un cambio sustancial. Creo que ese punto también era el extremo, ¿no? De estar enjaulando a los niños, separando a las familias, reprimiendo a los migrantes. Creo que esa parte ya no la vamos a ver. Sí va a haber, por supuesto, un control en cuanto al flujo de migrantes, no solo mexicanos, sino centroamericanos hacia este país, porque es lógico que tengan que cuidar su frontera y sus fuentes de trabajo también, ¿no? Pero ahí observo yo que se va a dar un cambio también en cuanto a las políticas medioambientales que nos hacen mucha falta porque la pandemia es parte de esta descomposición de la naturaleza provocada por el hombre. Cierto. Adrián, ¿qué va a pasar con el muro? ¿Vamos a seguir pagando el muro? Creo que algo bien importante en todo este contexto que están ustedes planteando es el hecho de que hubo esta identidad que además López Obrador sí la declaró en la primera carta que le manda a Donald Trump, cuando le dice tú y yo somos muy parecidos, ¿no? Que son dos antisistemas. Y Donald Trump en Estados Unidos a lo largo de estos 4 años hizo algo más o menos similar a lo que está haciendo López Obrador, que es desmantelar las estructuras del Estado. Creo que un segundo triunfo de Donald Trump hubiera sido catastrófico para los estadounidenses, pero también catastrófico para nosotros, porque ellos plantean socavar las estructuras del Estado como estaban planteadas, por lo que en Estados Unidos se denomina como el establishment, ¿no? Que en este caso, digo, López Obrador en un esquema muy coloquial podría decir que es la mafia en el poder, o no me acuerdo cómo decía, ¿no? Es decir, este grupo de personas que aparentemente controlan el sistema y que lo hacen para un beneficio propio. En ese sentido, la llegada de Biden, el inminente triunfo de Biden y el rechazo de López Obrador a reconocer el triunfo y el gobierno electo de Joe Biden, que la verdad digo, a Biden pues no le hace ninguna mella, pues, ¿no? O sea, si no lo reconociera Canadá, Alemania, Reino Unido, a lo mejor estarían preocupados, pero creo que el reconocimiento del gobierno mexicano no les hace mucha mella, pero justamente tiene que ver de origen con este choque ideológico que para Andrés Manuel es muy fuerte siempre, esta cuestión de anteponer, y lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en la economía, lo hemos visto en todo, que todo lo lleva al aspecto ideológico. Cualquier discusión la lleva son nuestros adversarios, ellos son, o sea, los calificativos, a cuestiones de este tipo, y esa cuestión no cambió tampoco con el resultado de la elección en Estados Unidos. Y bueno, al final la pregunta es, ¿qué política va a impulsar el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden? Que sí es, si lo vemos en este esquema, pues Joe Biden es uno de los representantes más acabados junto con Obama, justamente del establishment. Del establishment, sí. ¿No? Entonces, ahora, esta descomposición se permitió y se toleró entre ambos países, o más bien de Estados Unidos hacia México, porque en Estados Unidos estaba pasando más o menos lo mismo. Estas reformas que vimos la semana pasada, que bueno, siguen su desarrollo, por ejemplo, para el Banco de México, las que han intentado hacer con el INE, las del INEGI, las de muchas instituciones que son fundamentales para la certidumbre que el Estado le ofrece a las personas y a las inversiones. Seguramente a partir del 20 de enero veremos posiciones distintas y de más dureza del gobierno de Estados Unidos para impedir o para tratar de que el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, continúe también en este proceso de desmantelamiento institucional que es muy grave y que pues yo no sé cómo puede haber gente contenta con esas decisiones, porque al final de cuentas no se trata de Andrés Manuel ni se trata de un esquema de gobierno, sino de la certidumbre que como ciudadanos hemos venido construyendo a lo largo de décadas,
Porque si hablamos del INE no hablamos del 2006, hablamos de finales de los 80s, la ciudadanización en los años posteriores y de otras instituciones como el Banco de México, como el INEGI y como varias más que se me escapan ahorita de la cabeza, que le han dado certidumbre a la existencia del Estado, que le han dado certidumbre a diversos procesos que en otro momento estuvieron en manos del régimen en turno y que evidentemente la única lección que dejaron de manera recurrente era que ese control desde antes Los Pinos, hoy Palacio Nacional, pues nunca era benéfico para el mediano plazo. Creo que veremos o tendremos que ver también el mediano plazo, es decir, en los meses siguientes, qué va a pasar con este muro ficticio pero real que existe en Chiapas, porque Donald Trump hizo realidad esta idea del muro cuando obligó al gobierno mexicano a que mandara 20,000 elementos de la Guardia Nacional a que taparan la frontera, pero en Chiapas, es decir, esta como frontera humana. Vamos a ver qué pasa, porque el cambio de visión y de ese sí ideológico también entre demócratas y republicanos, y más con un republicano ultra, como lo fue Donald Trump, va a implicar también una forma, creo que diametralmente distinta de cómo se comprenden estos esquemas del trato, por ejemplo, a los migrantes. Biden ya dio algunas luces de un cambio de política, revive las políticas de Obama de inclusión bajo diversos esquemas para varios millones de migrantes que han vivido años en Estados Unidos y le han aportado a su economía, pero que no pueden tener ningún derecho justamente por no ser migrantes legales, y que ahora Biden dice, bueno, vamos a buscar la forma, ¿no?, de darles una certidumbre legal. Ahí veremos eso, y evidentemente, pues la política del muro, que es una política separatista, es una política discriminadora, una política que nos la pudimos imaginar en los años 40, ¿no? Exacto, es el último muro que yo recuerdo, es el de Berlín, ¿no? Claro. Que además se cayó ya hace varias décadas. Pero a ver, hay una cosa en lo que tú estás planteando, Adrián, y también lo que comentan. Bueno, ok, ahí está el tema de la relación bilateral con Estados Unidos. Este equiparamiento que se hace en muchos contextos de las políticas públicas impulsadas por Trump y las impulsadas por el gobierno de México vía el presidente de la República. Pero yo les preguntaría, ¿y por qué los índices de aceptación del presidente López Obrador siguen siendo altos? Número uno, ¿por qué realmente estamos frente a un desmantelamiento del Estado o estamos frente a un cambio de modelo de Estado, o sea, de cambio de régimen? Es decir, porque también ese es un debate que está planteado, es decir, tal vez lo que en algunos momentos podríamos decir que no ayuda mucho es el discurso, un tanto a veces de confrontación de parte del mismo Ejecutivo frente a sus adversarios, pero en contraparte vemos pues, que se firman acuerdos con el sector público, con el sector económico, perdón, en las mañaneras, que hay acuerdos económicos, de que se discute el tema de los outsourcings, que ya era un hecho que los iban a echar abajo y que finalmente entran en un receso. Es decir, ¿no hay cierta confusión en todo esto, Isidoro? Mira, el tema de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la pandemia y de todas las políticas que en 2 años ha impulsado para desmantelar instituciones, es un tema que se viene discutiendo precisamente con mayor intensidad de un año a la fecha, ¿no? Porque ya se empezaron a ver los resultados. A mí me parece que esta popularidad, por supuesto, pega más, o esta impopularidad se expresa más en los empresarios. Creo que esa parte, el sector empresarial, y por ahí Mitofsky me parece que publicó una encuesta medida por sectores, ¿no? Para precisamente tratar de explicarse esto. ¿Por qué? A pesar de, hay una gran aceptación, y casi está sobre el 64%, Gobernación dice que es 70%, bueno, dejémoslo en el 60%, pues en una intermedia. Déjalo en el 60%, de todas maneras ya es alto. Es altísimo, claro. Es altísima la popularidad, la aprobación, ¿no? Y
con todos los errores en la respuesta a las pandemias, porque pues ahora ya hablamos de pandemias, la pandemia sanitaria, la pandemia económica, que también fue resultado de esta pandemia sanitaria, ¿no? No hay que perder de vista que su política social se ha expresado en el beneficio de millones de gentes pobres. Y esos pobres es el capital social electoral de Andrés Manuel López Obrador, de él. Porque inclusive, si tú haces una comparación entre la popularidad de Andrés Manuel y de Morena, hay un cambio muy, muy drástico. Claro. No es lo mismo. Ese es el por otro eso, tema, claro. por eso es que Morena, o los aspirantes a cargos de elección de Morena a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, se agarran de Andrés Manuel. Por eso es que el hecho de que no va a estar Andrés Manuel ahora en la boleta, pues le preocupa a muchos, claro, a todos estos aspirantes que saltaron del PRI, del PAN, del PRD, etcétera, a Morena, porque pues, es la primera fuerza electoral. Entonces, vuelvo al tema de Andrés Manuel. Me parece que esta política, parte del secreto de su popularidad es la política social hacia los pobres. Y dos, contra lo que muchos expresan, me parece que esta política de comunicación de las mañaneras y de estar respondiendo a todos los señalamientos, críticas, ataques que recibe de medios de información, de comentaristas, de líderes empresariales, líderes opositores, le está dando resultado, ¿sí? Creo que ahí está parte de la clave. Debe haber otros factores, por supuesto. Y entonces, estamos entrando en un proceso electoral en donde muchos dicen es que ahora sí, Morena va a perder, ¿no? Yo sostengo que no. Si sumas la popularidad de Andrés Manuel con todos los positivos que aún tiene Morena a nivel nacional, inclusive a nivel de municipios como Oaxaca, en donde ha sido un desastre el presidente municipal Osvaldo García Jarquín, bueno, a pesar de eso, Morena sigue adelante en punta, casi duplicando en votos a PRI, PAN, PRD en preferencias, duplicando en preferencias, no en votos, corrijo, a PAN, PRI y PRD juntos. Bueno, y además, ya lo dijo el presidente, porque creo que hubo un exhorto por ahí del INE, en el sentido de las mañaneras que no se convirtieran en un tema de promoción. Ya dijo que él no va a suspender las conferencias de la mañana. Y evidentemente es que es un estilo además que innovó. De sus mayores actos de gobierno está en la mañanera. Sí, es decir, dicta... Ahí gobierna. Dicta claro. la agenda. Sí. Él pone la agenda diaria de los temas a debatir y, pues de alguna manera, hay otros que quedan marginales, aunque sean temas gravísimos. Es decir... Ese es un acierto de comunicación política. Lo aceptemos o lo acepten o no lo acepten sus detractores, evidentemente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro, bueno, es bien importante esto que dijo el maestro Isidoro. Andrés Manuel no va a estar en la boleta y creo que eso puede haber cálculos conservadores o cálculos de distintos tipos en cuanto a qué va a pasar en la elección del 21. Lo que sí creo es que muy seguramente lo que va a ocurrir es evidentemente un reordenamiento de las fuerzas en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, pero creo que va a transitar hacia un esquema de más equilibrio entre las fuerzas, porque ahorita hay un desequilibrio muy grande, hay una mayoría desproporcional, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque en una elección como la del 18, Andrés Manuel arrastró a todos, y así vemos gente que no se imaginó nunca ser diputado local que no se imaginó en su vida ganar una elección de diputación federal y lo son, senadores que lo son, gobernadores incluso, pues, ¿no? Es decir, en todos los esquemas, el activo que es Andrés Manuel como una fuerza electoral es innegable. Yo ahí coincido totalmente con el maestro Isidoro, pero creo que también hay un factor que vamos a necesitar ver en el 2021 y es el juego de los gobernadores. ¿Por qué? Porque ha sido un activo grande para cada gobernador siempre, nada más que ahora se nos está olvidando, tener a sus diputados federales. Es decir, los gobernadores juegan en las elecciones intermedias
Porque no es lo mismo un esquema nacional en donde hay un candidato grande, vamos a decir así, como Andrés Manuel, que arrastró a todos, él se los echó aquí atrás y los... Se llevó el saco. Y a todos, pues, ¿no? Completitos. Entonces, su mayoría es la actual, en las 2 cámaras federales, es de él, por eso él manda. O sea, él actúa como el verdadero coordinador de la bancada en ambas cámaras. Y los manda a traer y los regaña y les dicta línea y a veces los dicta públicamente, pues, ¿no? En la mañanera. Pero no sabemos si eso va a continuar a ese nivel en el 2021, porque en el 2021, como él no va a estar en la boleta, y muchos gobernadores van a seguir siendo gobernadores después del 21, ahí ellos van a jugar en su escenario local, en sus distritos, claro, para la composición de sus diputados y obligar al presidente a que negocie con ellos en bloque. O, vamos, esto no es una práctica nueva, pues, ¿no? Claro. O sea, esto ha sido parte del sistema político, viejo sistema, pero que ahí está, que no ha cambiado porque no ha cambiado el modelo de la elección por distritos, porque los gobernadores siguen porque teniendo... sigue habiendo pluris, porque, etcétera, y ¿no? porque el régimen de los gobernadores, que esto es bien importante, el 116 constitucional y los siguientes que regulan la actividad de los gobernadores, esa no ha cambiado. Los gobernadores son los únicos que lo único que han cambiado han sido las circunstancias políticas, pero no su régimen de gobierno, no sus márgenes que tienen. Entonces ahí cada gobernador, dependiendo de su habilidad, de su astucia o de sus alianzas, va a definir hacia dónde inclina su balanza local, su balanza estatal que implica parte de la suma federal. Bueno, ya nos metimos al tema del próximo pues año de alguna manera, ¿no? De la popularidad había que meterse en eso. Exactamente, claro. Ya se derivó en el tema, y además como que aquí el tiempo luego corre, ya me están haciendo señas ahí de que ya llevamos 30 minutos. Bueno, vamos a entrarle, si les parece, al tema de la elección. Creo que ya lo tocó muy claramente y lo puso en el tapete, y creo que con mucha precisión aquí nuestro amigo Adrián. Porque finalmente sí es cierto que en una democracia debe haber contrapesos. Bueno, yo sí creo en eso. Claro. Es decir, los contrapesos son válidos en un sistema político. Si no hay contrapesos, lamentablemente la tendencia es al autoritarismo. Es decir, incluso aunque sea un autoritarismo democrático, ponlo entre comillas, ¿no? Como es decir, ya lo tuvo Oaxaca. Entonces, ese es un tema. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene en el 2021? Tú lo estás planteando muy bien. Bueno, no va a estar el presidente en la boleta. Ese ya es un tema. Tú planteas otro tema que me parece relevante. Es decir, Morena, desde tu punto de vista, va a volver a ganar, aunque no esté el presidente en la boleta y aunque tenga pésimos candidatos o haya tenido pésimos candidatos. No, yo creo que esa parte última es la que hay que hacer la diferencia. Yo creo que van a hacer la diferencia los candidatos. Es decir, el plus la marca es Morena. El problema es que si tienes malos candidatos, corres el riesgo de perder por el tema de las alianzas. Claro. La suma de las partes puede ser la diferencia. A ver, yo coincido en lo que tú estás planteando, en que desde un punto de vista electoral y de presencia va a ser fundamental el tipo de candidaturas que se presenten. Claro, eso es cierto. Es decir, va a cambiar porque además las condiciones de la competencia van a cambiar. Claro. Es decir, ya ahora no vas a ver actos presenciales masivos, me imagino, sino van a ser estos medios, los digitales, los de propuestas, los de debates intensos, los de personalidades, los de identidades, ¿no? Los que van a contar para poder acceder a legislaturas locales, a la legislatura federal y a las presidencias municipales. Yo sí creo, pero ¿qué tanto eso va a pesar, Adrián? Y los nuevos partidos también. Cambió también un tanto el escenario político. Sí, los nuevos partidos no entran en las alianzas. No entran y el otro tema también importante que creo que lo está tocando ya, los dos lo están tocando, el tema de las alianzas. ¿Cómo las ven? Y ya para finalizar. Termino. El tema de las alianzas decía, en los candidatos es importante. En ese sentido, no hay que olvidar que también está la reelección. Muchos legisladores están ya en busca de la reelección. Todos. Presidentes municipales también. Ahora, ahí está el riesgo en muchos partidos de aceptar así a ciegas la reelección si no hacen una evaluación de su comportamiento, ¿no? Pues y en ese sentido, por ejemplo, el principal riesgo que tiene Morena de perder, y me centro en Oaxaca,
de perder, por ejemplo, los principales municipios, empezando por la ciudad de Oaxaca, es que no hagan una buena selección de candidatos. Y desde mi punto de vista, Osvaldo García Jarquín no puede repetir, no puede aspirar a reelegirse porque ha sido un mal presidente municipal. Y así está el de Salina Cruz, así está el de Juchitán, el de Matías Romero, y no se diga el de San Blas Atempa, ¿no? Que le tiene congelados la UIF sus cuentas bancarias por lavado de dinero. Entonces, ha habido un problema grave en Morena en términos de el ejercicio del poder. Buenos candidatos, quién sabe. Entonces, estoy hablando de la pasada elección. Toda esta evaluación que están obligados a hacer, sobre todo Morena, pero también los demás partidos, para recuperar municipios o para reposicionarse en el Congreso local y federal, es evaluar a sus gobernantes, evaluar a sus legisladores y definir cómo van a disputarle a un partido con gran fuerza electoral y que traen todavía a Andrés Manuel como un gran activo, cómo van a disputarle, con qué programa van a disputarle esos cargos. Que ese es otro tema también que yo lo he planteado, es decir, también en gran medida, creo yo, es decir, la popularidad del presidente y sus políticas públicas se han implementado y han avanzado porque no hay una oposición que tenga un proyecto alterno. Es decir, volviendo un poco como referencia a lo que sucedió en Estados Unidos, es decir, Biden representaba un proyecto alterno, planteaba propuestas alternas a todas las políticas públicas de Trump. Aquí yo no he visto que la oposición tenga realmente un planteamiento, sobre todo en el tema legislativo y de gobierno macro, no he visto un proyecto alterno de gobierno, pero tú ibas a hablar sobre el tema de las coaliciones y creo todo que este tema. Va muy ligado con lo que acaba de decir, el hecho de que han pasado dos cosas, ¿no?, que son muy interesantes aquí. Primero, una oposición en estos del 18 a la fecha, pues una oposición muy timorata, ¿no? Una oposición que pareciera que no sabe caminar, no sabe incluso hablar, que hasta no se sabe... allana, porque Exacto. al final de cuentas PRI y PAN han avalado muchas de las políticas públicas que se han votado en el Congreso. Digo, ¿para qué nos...? Pero además, digo, con el ingrediente que parece que Andrés Manuel, porque ahí es él, les tomó la medida muy rápido, entonces los golpea y los golpea y los golpea, pues porque él está jugando su juego político, lo haría él o lo haría cualquiera. Claro. Al final de cuentas es el poder lo que se están disputando. Y creo que ahí nadie pudo construir justamente esto, o sea, esta visión alterna del proyecto legislativo, del proyecto de gobierno. Vemos que se están discutiendo actualmente esta alianza, que creo que ya está muy afianzada, PRI, PAN, PRD. Ya. Para los distritos electorales federales, ¿no? Me platicaban que van en 150 distritos o... 138, 150 distritos. Van PRI, PAN, PRD a nivel federal. Sí, a nivel federal. Y están construyendo... En Michoacán ya también creo que ya lo amarraron, y en otro, no sé si Zacatecas, por ahí. Y están construyendo a nivel local alianzas también en ese sentido, es decir, para presidencias municipales, sobre todo presidencias municipales es lo que yo sé, que también se están buscando afinar candidaturas únicas, bueno, de coalición, PRI, PAN y PRD. Parece que así está orientado. Claro, y lo interesante, lo deseable, más bien, no creo que lo interesante, lo deseable es que los proyectos políticos o las agendas políticas o las agendas electorales tuvieran la posibilidad de convertirse en agendas de trabajo, en agendas de gobierno. ¿Por qué? Porque esto no pasa en México. Es decir, la alianza PRI-PAN-PRD, que me queda claro, nos queda claro a todos, que es una alianza evidentemente pragmática. Electorera. Incluso una alianza hasta de emergencia, pues, ¿no? Porque sí, de supervivencia. De supervivencia. ¿no? Sí, pudiera ser, hay varios que pueden perder el registro. Sí, de supervivencia. Pero también nos queda claro a todos que bajo el esquema actual la alianza se va a romper al día siguiente de la elección. Que eso es lo que no debería ser. Y eso es lo que no debería de ser. Yo recuerdo porque es muy difícil que transiten a una alianza real de gobierno. Que debería ser gobernantes. Exacto. Lo que pasa es que tendríamos también que, con cierta madurez, que no va a pasar, me queda claro, ir transitando paulatinamente a un esquema semiparlamentario. Es decir, no eso no lo vas a ver en México, ¿no? Bueno, por eso digo, no lo vamos a ver. Que hizo Porfirio en la reforma del Estado cuando Fox y te lo tumbaron a la primera, ¿no? Porque no les conviene, es decir, lamentablemente aquí las clases políticas son muy pragmáticas y tienen muchos intereses. Eso es la triste realidad. Claro. Hay otros países donde eso sí funciona. Yo recuerdo cuando fui diputado federal que hicimos un viaje a Alemania
y fuimos al Bundestag y al Bundesrat, que son las cámaras alemanas, y allí había, por ejemplo, algo que podía parecer contradictorio. El Partido Verde, que tenía un posicionamiento muy importante en temas ambientales desde esa época, y estaba aliado con un partido de derecha, con la derecha. Decías, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque tenían un proyecto político, claro, tenían una agenda conjunta, una agenda, ¿no?, que defendían conjuntamente. Aquí eso no sucede. Y hay otro tema, y si nos vamos ya directo al tema también, es decir, los candidatos. Los candidatos en la actualidad, quienes quieren ser candidatos, no proponen. Es decir, están tratando en todo caso de posicionarse sobre la base de repartir despensas, de tomarse la foto, de hacerse un video, de acreditar los orígenes. Pero bueno, ¿qué proyecto de políticas alternas hay a lo que estamos viendo? En el planteamiento que tú hacías, por ejemplo, Oaxaca. Oaxaca tiene gravísimos problemas de seguridad, de movilidad, de economía. Además, la ciudad de Oaxaca, en la capital, es la caja de resonancias de todos los problemas del Estado, que no son pocos. Algún día Ciro me preguntó, ¿y cómo defines Oaxaca? Y le dije, yo defino a Oaxaca como un estado donde la normalidad democrática es el conflicto. Aquí hay conflicto por todo. Y bueno, ¿qué hace el ámbito municipal para ser interlocutor y para defender los intereses de una ciudad mágica, señorial, que tiene una presencia mundial? No los veo. Pero tampoco veo a quienes aspiran, o quienes se supone que están aspirando a hacer planteamientos concretos para soluciones concretas a problemas concretos que son problemas de hoy. Pero están actuando como si fueran generales de guerras pasadas, con las medidas y con las estrategias de las guerras anteriores que perdieron, ¿no? Están reproduciendo el esquema del 2018. En el caso de Morena, otra vez agarrándose de Andrés Manuel López Obrador, y se olvida de todo el retroceso que a nivel mundial, a nivel nacional y en Oaxaca, por supuesto, provocó la pandemia. Hay más desempleo, hay más pobreza, claro. Hay más indignación ciudadana porque no respondieron los gobiernos federal, estatal y municipales como ellos esperaban. Lo que decía Adrián, con un sistema de salud quebrado a nivel nacional, y en Oaxaca no se diga, saqueado, ¿no? Que no paró, ha continuado este saqueo, ¿no? Ha habido más simulación y administración de la pandemia que respuestas contundentes. A estas alturas ni siquiera se atreven desde el gobierno del estado a hacer obligatorio el uso del cubrebocas, cuando, se entiende que el presidente de la República no es de esa línea, pero Claudia Sheinbaum está dando el ejemplo que sí se puede, siendo de Morena, discrepar del presidente y pensar en los ciudadanos, pensar en la salud de la gente. No se hace, y entonces ahorita todos los aspirantes, ¿no?, de Morena, del PRI, del PAN, andan en otro rollo. Los de oposición agarrando bandera, pegándole a Andrés Manuel. Y se olvidan que aquí hay un gobernador, ¿no? Claro. Los de Morena colgándose de Andrés Manuel, ¿no? Y olvidándose de su pasado, olvidándose de los efectos de la pandemia, no se atreven a generar un programa alterno de gobierno en Oaxaca que gobierna el PRI. A ver, pero que incluso ese programa de gobierno puede ser coincidente con políticas públicas de ambos, tanto del PRI como de Morena o de cualquier otro partido, porque también ese es un tema que creo que tendríamos que, y quedaría para otro programa para analizar, la alianza política que hay entre el gobierno de Oaxaca, el estatal, claro, y el gobierno federal. El primor. Apenas este fin de semana estuvo en Oaxaca el presidente de la República, 3 días, le dedica 3 días. Inaugurar sus caminos rurales, son del gobierno federal. De acuerdo, pero vamos, ahí se ve que hay un entreveramiento y eso va a repercutir evidentemente en el proceso electoral del próximo año y en el proceso electoral del año que sigue. Y ese es un tema interesante. ¿Por qué no cerramos con un planteamiento sobre ese punto? Adrián. Claro, lo decíamos hace algunos minutos. Creo que me parece a mí que tengo yo la percepción de que de parte del gobierno estatal hay un esquema muy claro de pragmatismo, porque están cuidando intereses e inversiones muy grandes, básicamente las autopistas, el interoceánico, que creo que van a cambiarle, independientemente de si estamos de acuerdo o no, creo que van a cambiar el rostro de Oaxaca en el mediano plazo, y creo que esa ha sido una convicción del gobernador. La podemos calificar como positiva o negativa según la percepción que tengamos, pero ha sido una convicción del gobernador de Oaxaca cuidar la relación con el presidente de la República,
para no entrar o no poner en riesgo esas inversiones que además son demandas históricas. Básicamente las autopistas tienen 20 años haciéndose y no se pueden terminar. Parece que ahora Son sí hay transeccionales. la luz en el camino, como se dice, pero bueno, a lo mejor ese es el costo que habrá que pagar políticamente, no sé en cuál de todos los esquemas, por tratar de ver materializados esos proyectos. Yo lo veo de esa manera. Habría que platicar en lo específico con el gobernador, a ver si realmente él está de acuerdo. Bueno, él ha en lo declarado particular de que una cosa es el tema de gobierno y otra cosa es el tema electoral, y en ese contexto y en hay un margen que, si bien la frontera es tenue, pero es válida. Es decir, al final de Bueno, cuentas, están obligados a respetar las leyes electorales, ¿no? Digo, por Sí, principio. pero además, yo creo que van a terminar, como es natural, y no porque sea malo, en lo electoral, en el terreno electoral van a terminar siendo adversarios. ¿Tú crees? Pues es muy relativo. ¿Tú crees que el PRI y Morena sean Yo adversarios? creo que de manera natural van a terminar, porque así ha sido siempre también, o sea, tampoco, a ver, por ejemplo, cuando Ulises Ruiz era gobernador, Fox venía 20 veces al año a Oaxaca. Sí, pero... Y terminaron siendo adversarios. ¿Por qué? Porque una cosa no implicaba la otra. Claro, cada quien va a pelear hasta donde pueda sus espacios o recuperar. Y es válido en la democracia. Yo ahí no estaría tan de acuerdo. Pero yo también coincido con Raúl. Yo creo que viene un pacto en las élites, no en la militancia, no en las bases. Es decir, las bases de Morena quieren ya un cambio para Oaxaca. Quieren una cuarta transformación, que ahorita no hay nada, aunque Benjamín Robles lo use como propaganda electoral, no hay cuarta transformación en Oaxaca. Tienen que sentar las bases de esa cuarta, o yo diría, de esa transformación, le quitamos el número, de esa transformación que le hace falta a Oaxaca. Ya tuvimos una primera experiencia fallida de un intento de cambio que se dio con Gabino Cue. Fracasó. Ahora es la segunda oportunidad para Oaxaca. Pero para eso necesitamos tener candidatos que realmente tengan arraigo. Yo no tengo candidato para la gubernatura, yo no la tengo, no la encuentro todavía. No la encuentro ni en Morena, ni en el PT, mucho menos en el PRI o en el PAN. Digo, porque, pues, ¿quién está mejor posicionado? ¿Quién realmente, a propósito de lo que decías del gobernador Alejandro Murat? Pues es Morena el que va a tener toda la posibilidad de ganar la gubernatura. Sin embargo, creo que lo interesante aquí es que va a ser más compleja la decisión que tome Morena al interior, incluso quizá que el propio proceso electoral, porque a mí me parece, porque Oaxaca lo ha sido desde para 2022. Claro, para el 2022, pues ha sido una tierra de Andrés Manuel. Sí, o sea, creo que eso no tiene mucha discusión. Alguien me decía, perdón que te interrumpa, que finalmente que quien va a ser gobernador o gobernadora de Oaxaca se va a decidir en Palacio Nacional. No, claro. En ese sentido, sí, el nuevo sistema en construcción no va a cambiar del viejo sistema. El gran elector para gubernaturas sigue siendo el presidente de la República. Y ahí vemos Campeche, Laida Sansores. Curiosamente ganó la encuesta, ¿no? Bueno, así va a ocurrir en Oaxaca. ¿Qué es la diferencia? Que Andrés Manuel efectivamente tiene la popularidad más alta en toda la República, la tiene en Oaxaca. Pero no hay que olvidar también que en Oaxaca pues hay cacicazgos. Y hay una familia que cogobierna Oaxaca. Hay algo que no podemos soslayar. El presidente López Obrador en verdad se identifica con Oaxaca. Sí, por eso. No de hoy. Es decir, yo puedo desde el 2004 o 2005 estuvo. Claro, desde antes, perdóname. Mira, hay testimonios, perdón que lo diga yo en primera persona. Cuando yo competí para presidente municipal, él estuvo en varios de los actos en donde yo hice campaña, apoyando mi campaña, y coincidimos también en muchos esquemas en el PRD, en muchos planteamientos cuando fuimos diputados del PRD, y siempre quedó de manifiesto ese compromiso, esa identidad con Oaxaca. Le llama a Oaxaca al presidente López Obrador. Y bueno, también ese es otro debate. ¿Eso es malo? No, yo creo que incluso en lo que tú estás planteando de los proyectos que están impulsándose en el Estado, pues qué bueno, man. A mí me da mucho gusto que acaben las carreteras, ya es tiempo. Pero que ya las acaben. Pero que ya las acaben, ¿no? Independientemente de cómo. Sí, ya las acaben para que no la tengan de... Claro. Porque también ya van 4 o 6 años que nunca las acaban, pero sí las usan como bandera electoral y para que avienten el cuento chino de que Oaxaca ya va a ser del primer mundo, ¿no? Mundo. Pero finalmente, bueno, está interesante lo que viene en Oaxaca, y sí, yo creo que ya hay quienes andan adelantados, ¿no?, en sus planteamientos, pero todavía va a correr mucha agua
bajo los puentes del río Atoyac. Bueno, cuando tenía agua. Y del Nilo. Del Nilo. Un último comentario para terminar, Adrián. No, pues únicamente agradecer la oportunidad de platicar con ustedes, amigos muy respetados. Y pues bueno, creo que este tipo de ejercicios tendremos que seguirlos haciendo. Sí, ¿verdad? Ojalá no sea el último del año. Porque creo que hay muchas cosas que se nos quedan pendientes. Pues mira, de del platicar. año sí, porque nosotros en Regeneración vamos a cerrar a partir del día 21, no vamos a tener programas. Creo que es válido un descanso. Claro. Vamos a cumplir 2 años de estar en regeneración.com.mx. Pero ¿por qué no les propongo que a partir de enero, si nos ponemos de acuerdo, bueno, ya estamos de acuerdo, pues, aunque no estemos de acuerdo, pero que hagamos una mesita los tres para el análisis? A lo mejor invitamos a alguien más. La perspectiva del 2021. De todas las cosas que van a estar en el debate, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Pero Me perdón, late. te interrumpí. Sí, no, Te pues interrumpí. era básicamente eso. Y agradecer, como siempre, la invitación y el espacio. hombre. Yo con mucho gusto. Sale, querido Adrián Ortiz. Bueno, Isidoro. yo creo que hay que seguirnos cuidando. Sí. Hay que usar cubrebocas, sana distancia. La pandemia no se ha acabado, la vacuna apenas llegó a México, pero se van a llevar 6 meses para más o menos cubrir el 75% de los mexicanos, ¿no? Van a empezar por el sector salud, luego seguimos nosotros, digo, los vulnerables, Claro. los de la edad vulnerable. Entonces, la pandemia, y yo diría las pandemias, ese es un tema que hay que abordar, es decir, la pandemia sanitaria, la pandemia económica, la pandemia de la corrupción, la pandemia de la inseguridad que le pega mucho a Oaxaca. Hay muchos temas y en medio de todos estos grandes problemas creo que queda la esperanza de que podemos cambiar Oaxaca con un granito de arena que se aporta en estos foros, en estos debates plurales. Hay que desearle a la gente que se cuide, que tenga una feliz Navidad y que cuide a su familia y que cuide al de enfrente también, porque no se trata de cuidarnos nada más nosotros, Que no hagan sino también fiestas, al de enfrente, que no hagan fiestas, Que no y hagan. que bueno, ya se prescindieron de la homenaje a la Virgen de Guadalupe, que también con lo de la Virgen de la Soledad, pues que la veneren Sí. desde su casa. Cierto, sí, cierto, viene el día 18, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nos faltaron temas, ¿no? Hemos quedado de la universidad, aquí vamos a platicar algo, pero bueno, Ya para la otra ya estará el nuevo rector, así que ya quién habrá, sabe, quién sabe. Yo creo que todavía va a correr también. porque el de ahora pues anda en Va a correr, en va a campaña. correr, va a correr agua. Bueno, gracias Adrián. Gracias. Gracias Isidoro. Gracias. Felicidades a todos, a todas. Y como siempre, cuando me despido de Sin Censura, con esta frase, volveremos a abrazarnos. Buenas tardes. Gracias.